¿Cómo estás, Raúl? Hola César, ¿cómo estás? Bien, cumpliendo falsas promesas porque anuncié que íbamos a estar en vivo, pero ni modo, no hemos tenido problemas con la aplicación que nos iba a ayudar en ese proceso. Ujú. En realidad, nosotros tenemos problemas debido a que somos muy malos en tecnología. Sí, se hizo el intento, pero bueno, estamos grabando este programa el día lunes y este mismo día creo que va a ser Sí, 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 sí. publicado. Vamos a tratar, no voy a editar este programa, usualmente corto muletillas, tartamudeos y todas estas cosas, repeticiones. Pero bueno, hay que aceptarnos como somos, tartamudos, repetitivos, etcétera. Bueno, yendo al grano, estamos a puertas de la elección de este domingo, ya unos días nomás y vamos a decidir nuestro destino. Ujú. Es muy complicado, el tablero electoral se está moviendo, como hemos comentado. Los ascensos de Ricardo Belmont y de Roberto Sánchez son los que han marcado la digamos, la noticia de las últimas encuestas de Ujú. IEP, Datum y de Ipsos. También podríamos decir de que Carlos Álvarez ha superado, por muy poco, pero en todo caso ha superado a Rafael López Aliaga. Y esto hace de que debe estar pues muy complicada su situación al interior del equipo de campaña. Yo creo que muy pocas cosas pueden hacer ya para tratar de revertir eso, me refiero al Partido Renovación Popular. Ujú. El, la, digamos, el vertiginoso ascenso de Ricardo Belmo quizás no pare o quizás sea un fogonazo, no sabemos. Ujú. Realmente la intención de voto del peruano es tan volátil y es motivada por argumentos deleznables la mayoría de los casos, hace de que de repente o esto siga subiendo o de repente ya no. Quien probablemente sí tenga una intención de voto más sostenida sea Roberto Sánchez. Él es un político de carrera, está haciendo trabajo de campo en el interior del país. Lo que está haciendo Belmont, según lo que ha comentado Marcos Cifuentes en el programa de la Encerrona de lunes en la mañana, es que Ricardo Belmont, a través de su hija, está trabajando muy intensamente en TikTok, Ujú. ¿no? Que tienen millones de vistas, ¿no? Así es que eso ha favorecido, eh, creo yo, principalmente el ascenso que tiene a través de las redes. Pero a través de las redes no, pues, no va a llegar a otros rincones del país donde podrían tener acceso a Internet, pero donde no les interesa el tema de estar viéndolo a Ricardo Belmont. Básicamente creo que se imprima el asunto. Curiosamente, no así por completo al menos. En el sur parece que ha tenido una estupenda llegada y que le está robando votos a Sánchez. El caso de Belmont es un fenómeno muy interesante porque, según los analistas políticos, está robando votos tanto a López Aliaga, a Álvarez, como a Sánchez. Uno dirá, pero este abanico de extrema derecha, algo que es indefinido para mí en todo caso, como Álvarez y el de izquierda, acaparando Belmont sus votos, no tiene sentido, ¿no? Pero es que yo creo que Belmont está apelando a la mala memoria de la mayoría de la población y en segundo lugar al voto sensible, ¿no? Porque si uno ve su desempeño en el debate, Belmont no ha manejado grandes cifras, Belmont no ha presentado un plan de gobierno minucioso y detallado. Belmont lo que ha hecho es apelar a las emociones y a los sentimientos. ¿Mm? Una y otra vez. Y hablando, por supuesto, de su condición de hombre ya veterano y que por lo tanto tiene experiencia que los otros no tienen. Entonces, esas dos maneras de manejar el mensaje no le ha ido mal, ¿no? Finalmente es un comunicador social, nos guste o no nos guste, digamos, su persona, es alguien que ha estado metido en comunicación toda su vida. Ujú, claro, no, sí, ese es el tema, ¿no? Tanto él como Álvarez tienen mucho dominio de cámara Ujú. y el debate, o como yo lo he nombrado, elige a tu candidato, ha estado en ese formato, ¿no? Cómo te puedes desempeñar frente a una cámara de televisión y cómo puedes llegar al público que te está viendo. La intención de los que han trabajado en la televisión
es básicamente tener la mayor cantidad de rating. Ujú. Y eso indirectamente es tener la mejor opinión favorable a lo que ellos están diciendo. Y en el caso de la política es básicamente que les favorezca en la campaña. Así es que, a pesar que yo inicialmente pensaba que el debate, siendo tan masivo, con un formato tan malo y con un abanico de posibilidades de gente que hace propuestas estúpidas, pensé que no iba a impactar en la población, pero me equivoqué. Sí ha habido definitivamente un impacto para algunas personas, ¿no? A otras no los han favorecido y a otras las han perjudicado. Es decir, en términos generales, el debate sí ha tenido importancia, pese al formato y pese a quiénes son los candidatos que, o sea, del gran grupo de candidatos que han sido, pues, un desastre, ¿no? Ujú. Las propuestas que estaban diciendo, que iba a sacar al Kraken, ¿no? Refiriéndose a Montesinos para que solucione el problema de la Sí. inseguridad en el país. Dios mío, pues ese tipo de cosas eh, hemos escuchado. O a nuestro colega, el médico que está presentándose, Macé, que ha tenido una actuación lamentable en el ataque. No sé cómo está saliendo a presentarse, no tiene sangre en la cara, ¿no? Y además que sus propuestas pues han sido una más estúpida que la otra. Pero sí, al margen de eso, ¿no? Han habido algunas cosas que han hecho de que la gente haya aprovechado a su favor, ¿no? El dominio de cámaras para Belmont, para Carlos Álvarez, ¿no? Mensajes, digamos, que van dirigidos a tratar de persuadir a la gente para que vote a favor de ellos. La participación la extraordinaria participación, por decirlo de alguna manera, en relación a los otros de Marisol Perestello, muy bien estructurada, muy encajada muy bien en los tiempos, a pesar de ser tiempos que no permiten tener un mensaje, Sí, sí, tiempos mezquinos, a más no poder. sí, por supuesto, ¿no? Pero perdóname que te interrumpa ahora, pero el caso de Marisol Perestello para mí es interesante por el rechazo que ah, genera en muchas personas, sobre todo en la gente de extrema derecha y en la gente de extrema izquierda, ¿no? Hemos tenido en los comentarios en nuestro canal gente que pues, nos ha cuestionado por hablar bien de ella. ¿M? En realidad, ahí viene el problema de verdad, no verdad, qué es lo que la gente entiende por verdadero o falso, eh, tema que tú también vas a, supongo, mencionar dentro de unos minutos. Y es interesante porque por más que uno presente hechos, ¿no? Hable, por ejemplo, de que ella no fue la ministra Odebrecht como muchos la presentan, que por el contrario, más bien trató de retener la salida del dinero de todo este conglomerado mafioso de Odebrecht. Pero eso no importa, ¿no? No importa porque la mayoría de personas le ha creído más, por ejemplo, a Gustavo Adrianzen. Recordemos, ya la gente se habrá olvidado de quién fue Gustavo Adrianzen, ¿no? Ministro de Boluarte, eh, con un aspecto de alguien que está reteniendo algo en su cuerpo o estreñido en la foto, por lo menos oficial. Eh, bueno, este personaje es el que habló mal de Marisol Perestello con respecto a la destitución de Ampuero, eh, porque en este caso no sé si recuerdan quién fue Ampuero, Caterina Ampuero, que fue la procuradora GOAT del caso Odebrecht, ¿no? Y Julia Príncipe, presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Ahora, como ministra de Justicia, Perestello destituyó a Caterina Ampuero, argumentando que se negó esta a aplicar el decreto de urgencia 003-2017, mediante el decreto mediante el cual se permitía la venta de activos de empresas cuestionadas por corrupción, siempre y cuando depositaran en un fideicomiso la reparación civil al Estado, ¿no? En el caso de Caterina Ampuero, ella estaba más preocupada porque se pague primero a los acreedores antes que la reparación civil. Ese desacuerdo hizo que la ministra, en ese caso, Perestello, la reemplace, ¿no? Y por supuesto, el exministro de Justicia, Gustavo Adensen, cuestionó esto ah, y la sindicó como la culpable de toda la situación generada por Odebrecht, etcétera, etcétera. Entonces, una mentira que rueda, rueda y rueda,
termina convirtiéndose para mucha gente en verdad, ¿no? Así es, claro que sí. ¿Y dónde está Catherine Ampuero ahora? Está postulando por Renovación Popular. Qué casualidad, Ujú. ¿no? Es el partido de nuestro querido ah, Porky. No es tan querido. No, pero mencionaste que él está cayendo en las encuestas, ¿verdad? Y hay que recordar una cosa interesante, solo para terminar antes de Ujú, que está cayendo por su propia boca. ujú. Sus últimas declaraciones públicas han sido a gritos por lo que le pasó en el interior del país, ¿no? Hablando barbaridad y media, diciendo, vamos, insultando a la población simplemente porque no era querido ni era bien recibido. En ese sitio han asesinado personas. Exacto. Y este tipo lo que ha hecho es terruquear a la población. Y finalmente, para él, en la lectura que podemos tener es que los que han fallecido están bien muertos. Entonces, ¿cómo no va a rechazar la población un tipo así? Es lo mismo que le pasó a Philip Butters en Puno, Ujú, ¿no? Y hizo la misma estrategia de esconderse. Ahora la diferencia es que este se escondió en una iglesia, pero tuvo que salir. Yo pensaba que era solo huevos, pero parece ser que han tratado de tirarles también piedras y botellas. ujú. Así es que ese es el sentimiento que ha generado este sujeto al interior del país. Por eso no sé cómo en las encuestas puede aparecer alguna intención de voto favorable en algunas regiones dentro de la masa de votos que es favorable a él. Bueno, ha No invertido sé, la mucho verdad. dinero en propaganda en la selva, por En la ejemplo. selva puede ser, pero me refiero en la zona digamos, de las zonas rurales y las zonas del centro y sur de la serranía del país. Ahora, bueno, ¿qué cosa puede pasar? Tenemos las encuestas, como hemos mencionado, de Ipsos, de IEP y de Datum, que podrían ser un elemento referencial confiable, ¿no? Con el margen de error que cada una está brindando en sus encuestas. Sin embargo, hay cosas que quizás hagan de que algunas cosas que se están presentando no deben ser tomadas en cuenta mmm, por motivos principalmente técnicos. Ahora que esto tenga alguna intencionalidad política, no lo sé. Me refiero básicamente a lo que ha presentado Ipsos como la probable intención de voto para el Congreso. Ujú, El tema es de que nosotros tenemos que elegir entre el Congreso del Senado Nacional, me voy a referir a eso, el Senado Regional y también los diputados. En cuanto al Senado, tiene que haber 5% de intención de voto favorable al partido y que ocupen al menos 3 escaños. Ahora, cuando se habló de 5% era un poco confuso porque ¿de qué se refiere? ¿Al Senado Nacional, al Senado Regional, a las circunscripciones? ¿Cómo se tiene que hacer eso? Entonces, para evitar toda confusión, lo que han dicho es de que esto es la sumatoria, ese 5% es la sumatoria de todo, por concepto de todo. ujú, Todo entra en un mismo bolsón, se suma, por ejemplo, que eso, qué sé yo, del 100% se tiene que elegir el 5%, pero sumados en intención de voto en todas estas circunscripciones. Entonces, lo que dice Hernán Chaparro en la entrevista que le hace Marcos Cifuentes en su programa Pequeñas Islas, es de que podemos confiar o poder hacer una buena referencia en relación a lo que manifiestan las encuestas a la intención de voto nacional, pero no se puede hacer absolutamente ninguna proyección con respecto al Congreso. ¿Por qué? Por ese motivo y porque como se están votando al interior del país en los departamentos por los representantes de esos departamentos, para tener una idea clara de qué cosa es lo que piensa la población de esos sitios, se tendrían que hacer 600 encuestas por cada departamento, ujú, ujú. lo que implicaría una inversión brutal, porque si tú multiplicas 600 encuestas por la cantidad de encuestas que tendría que hacerse a nivel nacional al interior del país, son no 1.200 encuestas, pues, que es lo que está mostrando Ipsos, es muchísimo más. Entonces, lo que concluye Hernán Chaparro es que en cuanto a la distribución de los escaños en el Congreso por los partidos que pasen la valla en relación al Senado, 5% más 3 escaños, 5% de todas las circunscripciones Ujú. más 3 escaños, y para diputados 5% más 7 escaños, eso vamos a tener que esperarlo con forma más aproximada a la boca de urna, pero con una forma un poquito más
realista y más confiable en el voto rápido. Ujú. ¿Cómo se va a hacer un voto rápido con esta cédula tan compleja? ¿Y a qué hora vamos a tener esa información? Bueno, yo me voy a amanecer, seguramente, ¿no? No sé, la verdad, porque a veces ando un poco cansado los domingos en la noche. Como ya bien sabes que ayer nos reunimos un rato para un poco conversar sobre lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, eh, pero eso va a tomar tiempo, ¿no? Y esa es la elección más importante. Si bien es cierto, las presidenciales son importantes, es decir, quiénes van a gobernar desde el Ejecutivo, quien va a manejar las riendas del país es el Senado. Ujú. Eso le hemos dicho una y otra vez, pero como parece que más interesante es ver la competencia en ligas menores que ver la competencia en ligas mayores. Las ligas mayores están en el Senado. Lo que va a pasar en las presidenciales eh, puede ser, digamos, dependiendo de los resultados en el Congreso, o muy positivas o muy negativas para los que lleguen a Palacio de Gobierno. Sí, en realidad, antes el candidato presidencial que ganaba arrastraba al Senado o en todo caso al Congreso sus representantes, ¿no? Uh -huh. Ahora no, ahora teóricamente no, ahora son dos cosas distintas porque el candidato presidencial no tiene valla y los otros, los candidatos a Senado, diputados, tienen valla electoral. Sin embargo, eh, al parecer en términos prácticos, debido a la complejidad de la cartilla de votación, es posible que mucha gente vote linealmente, ¿no? Es decir, voto por el presidente, así que no me hago lío si voto también por todos aquellos que lo acompañan, ¿no? Digamos que si alguien vota, no sé, pues menciona un nombre, ya no quiero mencionar a nadie, tú, pero el Uh -huh. señor Perico de los Palotes, Por ¿no? el pescadito. Eh, El periquito está allá siempre, entonces voto por todos los periquitos. Pero entonces creo que en términos prácticos puede haber un voto de arrastre. Eh, Veamos qué sucede, ¿no? Lo digo por la complejidad de la cartilla, ¿no? Claro, el voto de arrastre está en función al voto lineal, Exacto. ¿no? Porque en realidad estar pensando en hacer un voto cruzado en esa cartilla tan obscena es un elevadísimo riesgo de primero no votar por lo que tú estás queriendo votar, que te equivoques, el otro riesgo es que vises tu voto, que marques mal. Entonces, haciendo un voto lineal va a ser mucho más fácil de que primero no te demores mucho, que ya tengas pensado cuál es tu símbolo, marca tu símbolo. ¿Cuál es el voto más fácil? Por ejemplo, imaginemos que hay un símbolo de qué sé yo, de la pelota de fútbol. Entonces, marca las 5 pelotas, nada más. La opción de llenar las cartillas en blanco para darle tu voto a algún candidato específico, puedes hacerlo o puedes no hacerlo. Eso no está prohibido. Es decir, estás en libertad de llenar o no las casillas en blanco. ¿Sería recomendable llenarlas? Yo lo dudo, porque según o sea, si bien es cierto han habido algunas modificaciones en relación al sistema de votación, sigue siendo igual. Los que están en primeros puestos son los que van a salir primero. Así marques otro candidato que no esté dentro de los primeros puestos. Por ejemplo, que marques el número 60 del candidato número 60 del partido de la pelota. Entonces, probablemente no le sirva de nada. Y ese voto va a favorecer a los que están primero. Entonces, la recomendación más fácil solamente marca los símbolos de los que quieres. Al Acabó. respecto, hubo un simulacro y generalmente los más jóvenes tenían el problema de que muchos marcaban XXX en los casilleros en blanco y creían que con eso habían marcado por el partido, ¿no? Uh -huh, Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Se marca encima de los símbolos, uh ¿no? -huh. Los casilleros en blanco son solamente si uno quiere tener un voto preferencial y poner el número, pero nada Así más. es. Así es. Ahora, bueno, el tema es ese, ¿no? Ahora, qué cosa podemos también concluir? Que muchos de los candidatos, quizás la mayoría, ni siquiera han leído sus propios planes de gobierno.
Entonces, cuando salen a hablar y plantean sus, qué sé yo, sus propuestas, muchas veces son más políticas que lo que está escrito en sus planes de gobierno. La muestra más elocuente, eso le ha pasado a muchos, Sí, ¿no? sí, Quizás la mayoría, pero el que es elocuente por completo es Carlos Álvarez. sí. ¿Cuál es cuál es, digamos, su carta de presentación política en su discurso? Pena de muerte, salirse de la Corte Internacional, o la Corte, perdón, Interamericano. Latinoamericana de Derechos Humanos, a asesinar a a los sicarios que no tienen, qué sé yo. Eso es su caballito de batalla. Pero si uno va al plan de gobierno de Carlos Álvarez, no dice nada de eso. No dice nada de eso. Entonces, ¿de dónde salió esa plataforma si se supone que él tiene que dirigirse a la población en relación a la plataforma que su propio partido está lanzándole a a la población en sus planes de gobierno? Eso es una cosa. Segundo, el presidente del partido, porque Carlos Álvarez es un invitado al partido, el presidente del partido está siendo investigado por la fiscalía y está pidiendo 10 años de prisión para él. Entonces, yo me pregunto, si yo quiero ser político y hay una persona que me está invitando a su partido y esa persona está denunciada por corrupción y están pidiéndole 10 años de cárcel, yo me voy a meter a ese partido a representarlo. Fíjese bien lo que está pasando con Carlos Álvarez. Y de dónde viene eso? O sea, ¿cómo diablos Carlos Álvarez pudiera aceptar esto? Permíteme leer, César, el, la columna que ha hecho el señor Faverón Gustavo en Faverón. Dicho sea Gustavo de Faverón. paso, antes de que la leas, va un abrazo grande a Gustavo de nuestra parte. Le tengo mucho cariño, siempre ha sido un excelente amigo, así que va un abrazo para él. Muy bien, esto de hace un par de días. De Gustavo Faverón es la columna. Quiero decir un par de cosas sobre Carlos Álvarez. En el año 2000, la inmensa mayoría de los medios de comunicación en el Perú estaban al servicio de la dictadura de Fujimori. Habían pocas excepciones: Caretas, La República, El Comercio, Canal N. Yo era editor de la revista de los sábados del Comercio, dice Gustavo Faverón. Ujú, Y los dueños de las revistas, diarios, estaciones de radio y canales privados habían sido comprados por Fujimori con montañas de dinero robada. ujú. Recuerden los Vladivideos. En esa época en que rebaños enteros de comunicadores cabizbajos se pusieron al servicio de Fujimori, pocos lo hicieron con tan miserable entusiasmo, tan vergonzosa alegría y tanta falta de escrúpulos como Carlos Álvarez. Ujú, Todo el país conocía ya los crímenes de Fujimori: secuestros, asesinatos masivos, chantajes, esterilizaciones, robos millonarios, torturas. Todos los peruanos sabían todo. Algunos estaban, aún así, dispuestos a seguir votando por el criminal. ¿Qué está pasando ahora? Algunos estaban dispuestos a seguir haciéndole propaganda y medrar de sus delitos. Muy pocos estaban dispuestos a celebrar las victorias del asesino burlándose en las caras de sus víctimas. Y en eso el especialista fue Carlos Álvarez. Carlos Álvarez es un camino de regreso al Fujimorismo. En él está toda la maldad original del Fujimorismo y también todo el ridículo, toda la burla, toda la farsa del Fujimorismo. Ojalá los peruanos no seamos tan idiotas de ponernos en la situación de regresar al tiempo de Fujimori y tener que elegir entre su hija y su payaso. Nunca mejor dicho ni nunca mejor escrito. Así es que, bueno, un Permíteme mensaje, para completar lo sí, que tú estás diciendo, voy a compartir una pantalla. Mira, Américo Zambrano es un periodista muy reconocido y alguien por quien yo también tengo mucho respeto. am, y esto lo publicó, estaba en el semanario de Hildebrand, en Hildebrand en sus 13, publicado esto. Pero esto no es de ahora, eso es de hace tiempo. Pero la gente se ha olvidado ya, ¿no? En la foto está Álvarez disfrazado de Montesinos. Ahora, dice, la secretaria de Vladimir Montesinos confirma a este semanario, en ese momento, estamos hablando de años atrás, que ella preparaba los sobres con dinero destinados a Carlos Álvarez Loaiza, el humorista preferido de Alberto Fujimori. Esta es una nota de Américo Zambrano en Hildebrand en sus 13, republicada ahora, en el 2026. Y me parece
ah, importante recordar esta situación porque creo que la mayoría se ha olvidado de eso, ¿no? Que Álvarez recibía sobres con dinero para poder continuar con, en realidad, una propaganda de quién era, bueno, no quién era, sino quién quería ser Alberto Fujimori, ¿no? Y Montesinos también, por supuesto. Ujú. Sí, a la hora de hacer humor, una de las críticas que se pueden hacer al sentido del humor es que disipa la rebeldía. Mucha gente dice que el sentido del humor, por ejemplo, el chiste, la broma, la burla, de una u otra manera es contestatario, es una suerte de rebeldía. Puede ser, pero en términos objetivos, porque en términos objetivos lo que hace es disipar las fuerzas de rebelión, las fuerzas de indignación en la risa. Yo creo que ese cometido lo cumplió muy bien Carlos Álvarez. Yo no estoy hablando acá y no creo que podemos hablar ninguno de nosotros de la cuestión personal, cómo será en su vida privada o qué sé yo, si en realidad habrá creído o no habrá creído en Fujimori, porque mucha gente creyó honestamente en Fujimori, pero el solo hecho de haber aceptado ingentes cantidades de dinero para hacer lo que hizo, ya lo pone en tela de juicio. Claro que sí, pero sin embargo, bueno, este mensaje, como estaba queriendo redondear lo que había hablado Gustavo Faverón, no va dirigido realmente a los que están pensando en votar por Carlos Álvarez, porque si no votan por Carlos Álvarez van a terminar votando por Fujimori o van a terminar votando por López Aliaga, ¿no? Esa gente, es decir, ese grupo de personas que está teniendo sus preferencias entre estos partidos, podrán intercambiar o podrán pensar en cambiar su intención de voto, pero dentro de ese mismo espectro. Ujú, Quizás quien pueda sacar un poquito de ahí, digamos, digamos, a Río Revuelto, Ganancia de Pescadores, podría ser Belmont, ¿no? Pero de ahí no. Entonces, a quienes quisiera llegar, a los que están pensando en el voto en blanco. Una de las cosas que dijo Hernán Chaparro y también ha mencionado Fernando Tuesta es que si se suman la cantidad de votos en blanco más los votos viciados, suman aproximadamente 35, en algunos casos hasta 37. Pero si pensamos solo en los votos en blanco, son 24%, es un montón. Ahora, la suma de, 24, perdón, de los votos en blanco más los votos viciados, usualmente en las elecciones anteriores no sobrepasaban el 20%, estaban dentro del 19 o 18%. Ahora, si suman esto, como repito, ese es de 35 y 37. Eso va a bajar, o tendría que bajar. Así haya desafección a la política, así que la gente harta. Bueno, este 24% definitivamente es muestra de gente que piensa de que el país está manejado por gente basura y quieren manifestar su rechazo ante el sistema político manejado por gente lumpen, votando en blanco, es decir, no votar por nadie. Y piensan de que esa es su mejor forma de protestar. Bueno, yo les digo que si es que piensan de que esa es la mejor forma de protestar, están yendo en contra de su misma propuesta, porque lo que van a hacer es favorecer contra los que están protestando, porque si votan en blanco, la cantidad de votos válidos ¿m? Disminuye de tal manera que eso favorece en porcentajes a los partidos que están disputando la elección y que están y que pertenecen al grupo de gente corrupta y lumpen que está en el Congreso. Es decir, pero vas a eso, protestar contra tu propia protesta. Es decir, el resultado va a ser al revés, ¿no? claro, lo que están haciendo es que van a necesitar los otros, los malos, Uh -huh. menos votos para ganar. Exacto, exacto. Menos votos, es decir, no es lo mismo tener el 5% de 100 que tener el 5% de 50. Ujú. ¿No? Entonces, mientras menos votos válidos haya, más porcentaje les va a representar a ellos en relación a sus aspiraciones básicamente en el Congreso. Entonces, Hernán Chaparro dijo una cosa que me encantó. Dijo, pónganse hielo en la cabeza y voten por alguien. ¿No? El voto en blanco no es un voto de protesta, es un harakiri.
porque lo que vas a hacer es que en lugar de protestar contra la gente lumpen, lo que vas a hacer es favorecer su permanencia en el país. Me refiero a su permanencia en el manejo de las riendas del país. Ujú. Ojalá que esto lo entiendan. Y los que votan blanco y viciado, perdón, los que votan viciado también tienen el mismo espíritu, ¿no? Esta es una porquería, nadie me representa, ¿no? Yo voy a protestar contra esta gente lumpen. Lo que estás haciendo con tu voto viciado es darles la oportunidad a que sigan manejando las riendas del país la misma gente porquería que lo está haciendo hasta el momento. Entonces, traten por favor de darse cuenta y voten por un partido que tenga posibilidades de pasar la valla. No, de nada ayuda en que ustedes voten por qué sé yo, por Armando Macé, o voten por este tipo que quiere sacar al Kraken de la base naval del Callao, me refiero a Montesinos, para que él se encargue de manejar la inseguridad ciudadana. Sí, 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 no. Bueno, hay que decir acá que el gran problema que tenemos nosotros en este momento, salud, 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 salud. Gracias. No, no, Gracias. no, veo que el tema te da alergia. Mira, el gran problema es tratar de vencer las reticencias que tienen muchas personas, yo creo que de buena fe, eh, frente a partidos de centro, izquierda o de centro, ah, porque sienten que son más débiles o porque sienten que quieren aprovecharse del pánico general o porque quieren instaurar el comunismo, qué sé yo, ¿no? Otra vez insistimos en que han trabajado muy bien el psicomiedo, ¿cómo llamarlo? La suerte, han sembrado una y otra vez durante tantos años, desde la época de Montesinos a la fecha, el resquemor a los partidos que de alguna forma defienden los derechos humanos, porque sienten que solamente se defienden los derechos humanos de los terroristas o qué sé yo, que defienden, digamos, las cargas laborales menores. O sea, Quisiera hacer énfasis en lo que estás diciendo, discúlpame César. sí, sí, sí. Los que están en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es porque dicen que ellos defienden a terroristas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo entienden ellos? ¿Por qué sancionan a los militares que han o entran en una resolución donde los afectados son los militares que han cometido excesos, en realidad han cometido crímenes? ¿Y por qué no hacen lo mismo con los terroristas? Lo que pasa es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que ve son crímenes de estados, no ve crímenes de grupos. ¿Ok? Hay gente que denuncia al Estado porque sus derechos han sido violentados, como lo que ha pasado con los familiares de los fallecidos y asesinados en la Cantuta y en Barrios Altos. Entonces, es por eso que la Corte Interamericana no puede estar viendo problemas de grupos. Lo que ve la Corte Interamericana es problemas de Estado. Entonces, si no entienden eso, no han entendido nada. Bueno, no ¿No? han entendido cuál es el propósito de este tipo de Por supuesto. organizaciones. El asunto también está en que hay un rechazo general sin comprender bien cuál es el propósito, ¿no? Por ejemplo, eh, el Museo de la Memoria y Reconciliación, de la Verdad y Reconciliación, o la publicación de las investigaciones o la serie de investigaciones durante años de la Comisión por la Verdad y Reconciliación, son documentos, en ambos casos, importantes. Y no es que solamente se muestren los casos de violación contra los derechos humanos o los crímenes hechos por militares o policías. Eso no es cierto. Cualquiera que visite el museo o haya visitado el museo o haya leído los informes, verá que en esos informes y en el museo también están los registros de los crímenes cometidos por Sendero Luminoso, por el MRTA y otras organizaciones, por Rodrigo Franco también. En fin, lo que quiero decir con esto es que no podemos cegarnos eh, por cuestiones de odio personal. Yo entiendo en esta parte mucha gente que ha perdido familiares de una manera terrible y dolorosa, asesinados por
las facciones terroristas, ¿no? Por Sendero Luminoso, por NRA, etcétera. Pero también ese grupo de familiares tiene que comprender la otra parte, aquellas personas familiares que han perdido seres amados en manos de los abusos de los militares y de los policías. Entonces estamos en una situación complicada en donde cada cual siente que su dolor debe primar sobre los otros. Y por otro lado, también no comprender que una cosa es lo que hayan cometido los criminales como los senderistas y otra cosa es lo que hayan cometido los militares o los policías que representan al Estado. Exacto. Entonces son cosas distintas y no tenemos que mezclar las cosas. Muy Raúl, bien. acabas de recibir o ver una noticia que creo que es importante que compartas. Así es. La Municipalidad de Lima ha perdido un arbitraje con la empresa Bluefield. Bluefield es una empresa que compró la responsabilidad de Odebrecht en relación a los peajes y algunas otras cosas más. Entonces, en la visión de López Aliaga, que él había votado a favor de OAS y Odebrecht cuando fue regidor, Ujú. que él está siendo investigado por la fiscalía por, por una coima de $1 millón por ese tema, es decir, su partido. Él dijo pues de que no, que eran empresas corruptas, que Tuxil era una empresa corrupta y anular los peajes. Finalmente lo logró, con una artimaña en un juzgado no sé de dónde, que ordenó a la empresa Bluefield que no cobrara peaje. Entonces hay peajes que están sí, impagos en todas las zonas donde trabajaba la empresa esta. La empresa esta tuvo que cerrar porque se declaró en insolvencia, porque los peajes eran su fuente de ingreso. No solamente para ordenar el tema del tráfico, sino también para mantener las pistas y los servicios que esta empresa está obligada a dar en la carretera. Muy bien, acaba de perder el arbitraje. ¿Y cuánto es lo que tiene que pagar la Municipalidad de Lima? 3.000 millones de dólares. Mira, le están haciendo una investigación a López Aliaga por una pérdida de 4.000 millones de soles Sí. en la Municipalidad de Lima. Entonces, y ahora está teniendo que pagar 3.000 millones de dólares y no sabemos cuánto más porque se tienen que sumar moras e intereses en el momento de que se tenga que o sea, cumplir con la orden judicial en Estados Unidos. Y esto no pues son caviares, esto no es que gorriti, no son gorritianos, como es una frase que ha acuñado el individuo Y yo no sé, la gente que Acuña, ha vota dicho por eso, Acuña. ¿Cómo? Al estilo de Acuña, ha acuñado. Bueno, sí, Acuña y ellos son lo mismo. Sí, 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 solo que, bueno. Pero, a ver, acá quiero hacer hincapié en una cosa. Rosa María de Palacios durante muchos meses ha insistido que López Aliaga es el menos hombre de derecha que puede haber porque no respeta contratos, hace lo que quiere a la hora de, digamos que si ha firmado un contrato o no, no le importa con tal de que gane él o gane el grupo que está representando, o en este caso, ser un simple populista, ¿no? Porque nos puede gustar o no nos puede gustar el hecho de pagar un peaje, nos puede parecer injusto, perfecto, pero si la Municipalidad de Lima y su representante ha firmado un contrato, no lo puede echar por la borda, pues, ¿no? Ese es el problema. El problema es no respetar los contratos. Primero, el asunto es para qué se firman. Y segundo, es el asunto de que no lo puede echar por la borda alegremente, ¿no? Solo porque quiere ganar votos, que esa era en el fondo la intención. Ujú. Claro, él ha querido remedar pues a lo que es Milley y a lo que es Trump, pero él no es ni Milley ni Trump, ni tiene un partido como Trump en el Congreso que puede respaldar todas sus resoluciones, o bueno, sus decisiones. Entonces, él es un remedio muy mal hecho de lo que puede ser una, digamos, una visión autoritaria de lo que se tiene que hacer cuando uno es funcionario público. Está llevando a la ruina a la Municipalidad de Lima y que la municipalidad no la va a pagar, la va a pagar el Estado peruano. Y eso implica que todos los peruanos a través de nuestros impuestos vamos a tener que pagar las tropelías que ha hecho este señor. Imagínense que esté en el gobierno. Lo que pasó en Alan García en su primer gobierno va a ser una fiesta infantil. Con este señor
no sé qué cosa puede pasar con el país. Más aún si es que en la eventual coalición que tenga con el fujimorismo que le ha tendido, pues puentes, y lo ha abrazado y lo ha besado, qué importa que le insulte la Keiko Fujimori, y van a tratar de mantener todas las cosas como están en el país, ya sabemos el futuro, ¿no? Y en realidad no hay que pensar demasiado en qué cosa puede hacer este señor, ¿no? Yo no sé cómo hay gente que... Estuve viendo también un video de una señora que, que dice pues que Rafael López Aliaga es una persona muy honesta y que le están haciendo pues el San Benito de potencia mundial y se burlan de él cuando la culpa la tenemos nosotros, porque ensuciamos las playas, porque, o sea, nosotros somos los responsables que Lima esté hecho un desastre, no Rafael López Aliaga. Entonces, esta señora no sé dónde vive, no, ni qué, ni sé, la verdad que ya no entiendo, ¿no? ¿Cómo Bueno, es se lo que puede? estábamos hablando la otra vez, pues, ¿no? La otra vez cuando se aplica el mote, que López Alega lo ha empleado también y mucha gente de los que ha participado en el debate lo ha empleado. Desde el momento en que se emplea el mote de ser cada uno un emprendedor, se le achaca la responsabilidad al individuo, al ciudadano, que ya no se llama ciudadano, sino emprendedor, y entonces se desplaza la responsabilidad. O sea, ya no es el responsable el gobernante, ya no es el responsable el congresista o el presidente o, digamos, el alcalde. No, ya no. Cada cual es el responsable, ¿no? Y es fácil desplazar la responsabilidad en ese sentido. Y hasta la culpa para echar mano a la palabreja tan cargada de cuestiones religiosas. Entonces, se puede entender bajo ese criterio lo que piensa la señora. Me temo que no es un pensamiento único, creo que mucha gente ha tragado esa píldora dorada, ¿no? Claro que sí, no, claro que sí. Entonces, dirigir mensajes a ese grupo de gente que está convencida que la mejor alternativa es Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez o Keiko Fujimori, es imposible pensar que vamos a lograr a persuadirlos a que se den cuenta de qué cosas están haciendo y qué cosa es lo que puede pasar después. Es imposible. Ya no puedes luchar contra eso. Perdón, Básicamente, sí. perdóname que te interrumpa, pero quiero echar también mano a algo que tú siempre dices, ¿no? La responsabilidad recae en nosotros también por la elección. Claro que O sí. sea, lo que acabo de decir de que la responsabilidad se desplaza, o sea, el representante, nuestro representante, alcalde, presidente, congresista, lo que sea, desplaza toda su responsabilidad hacia nosotros, es una cosa, pero eso no nos exime de tener responsabilidad, ¿no? Otro Ujú, tipo de responsabilidad, dentro de las limitaciones, porque políticamente estamos limitados en un sistema que nos permite ser ciudadanos cada 5 años ujú, y nada más. Porque no tenemos, lo dijimos la vez pasada, no tenemos una conciencia de que somos ciudadanos, por lo tanto agentes políticos, todos los días. No hay esa conciencia. Hemos cedido alegremente, como, vamos, como antiguamente en los feudos, ¿no? Yo cedo mis derechos para que me den comida, algo de vivienda y protección. Eso, esa cosa tan elemental del señor feudal y su relación con los siervos, en el fondo, parece que aún lo tenemos, ¿no? Parece que no somos capaces de aceptar que la libertad implica mucho riesgo y preferimos evitar ese riesgo, preferimos evitar el trabajo enorme de implicarnos en, no sé, pues en nuestra comunidad, por ejemplo, ¿no? Eh, Cada cual podría en su cuadra, en su calle, en su edificio, qué sé yo, estar constantemente participando en las decisiones de la comunidad. Pero la mayoría de personas trata de evitar ese problema. ujú, Imagínense si eso lo evitamos nosotros en una pequeña comunidad, evitamos todos los días participar en grandes debates nacionales, ¿no? Entonces, ujú. dicho esto, pero otra vez, lo que acabo de decir con respecto a nuestra responsabilidad no exime la responsabilidad de estos pericos, ladronzuelos o ladrones de mucha monta que hay en el Congreso ni candidatos a la presidencia, ¿no? Ujú. Bueno, otra noticia que me parece resaltable, no sé qué impacto pueda tomar en relación a las elecciones, pero sí es una noticia que me parece, en todo caso, bueno, no sé, interesante. El doctor Domingo Pérez,
está tomando la representación de Pedro Castillo en Ah, sus, uh-huh, en sus eso problemas de no, tipo no lo judicial. sabía. Entonces, él ha sacado un reel, no sé si es a través de un TikTok o a través de otra plataforma en X, Ujú. anunciando que va a ser el representante de Pedro Castillo en sus procesos judiciales. Bueno, él está destituido, pues, como fiscal de la Fiscalía de la Nación en general, ¿no? Así es que esa es una cosa que también ya me parece que, no sé qué impacto pueda tener en las elecciones, pero eso es lo que está pasando. ¿Mm? Ahora, dicho sea esto también, nos puede gustar o no, creo que tú y yo estamos de acuerdo que Pedro Castillo cometió una, primero una estupidez y un atentado contra el Estado de Derecho. Estamos de acuerdo con eso. Pero también creo que estamos de acuerdo en que todo individuo tiene derecho a defensa. Entonces, nos guste o no nos guste, es así. Hasta el peor criminal tiene derecho a la defensa. En un Estado de Derecho eso es así. No es que agarres al fulano y lo degüelles, ¿no? No. O sea, volvemos a la época en la que, por ejemplo, fíjate, en el medioevo y hasta el siglo XVII, en algunas partes de este planeta, si una cerda, por ejemplo, una chanchita o un cerdo, para mencionar animales conocidos, por algo de motivos atacaba a un grupo de niños o los mataba, o un niño lo mataba, se lo llevaba a juicio y se lo colgaba públicamente con toda su camada o con toda su, ah, ¿cómo se dice? Con toda su progenie, ¿no? Vamos a estar en ese plan de, ya no sé, llegar a ese extremo en todos los casos, ¿no? Si es que no aceptamos de que hay un Estado de Derecho que defiende ciertos procesos judiciales civilizadamente. ¿Mm? Ahora, mira, antes de que continuemos, perdóname de estos saltos mortales de un lado a otro, me gustaría compartir un- una plataforma que creo que es muy importante para que la gente lo revise. ¿Mm? No vamos a revisarla nosotros, sino creo que es importante que cada persona se dé el trabajo, no por supuesto de revisar todos los candidatos habidos y por haber, no, sino que imagínate que yo eh, me estoy interesado en votar por Ahora Nación, ¿no? O alguien que quiera votar por último por Alianza para el Progreso de Acuña. Bueno, pues en esta plataforma que se llama chapatupresi.site o site, que es una plataforma independiente que se ha hecho entre un grupo de ciudadanos, han creado una plataforma en la cual, por ejemplo, si yo quiero saber qué pasa con Ahora Nación o Avanza País, ¿no? Hago un clic acá y me lleva de pronto a la página en donde me explican qué es Ahora Nación. Puedo entrar a su plan de gobierno y leerlo. Puedo ver qué candidatos están con sentencias o acusaciones, qué candidatos con estudios superiores y los totales. Puedo ver todos los candidatos del partido. O puedo ver, por ejemplo, en Renovación Popular, también candidatos con sentencias, 15 en este caso. Y si yo quiero ver todos los candidatos, hago un clic acá y me lleva a ver todos los candidatos y puedo entrar y mirar si tienen o no sentencias, qué estudios tienen. Por ejemplo, acá sabemos que hay actuales congresistas como Muñoz. No voy a decir absolutamente nada, que tengo ganas de decir algo. O Absalón Vázquez, que registra sentencias. Este señor registra sentencias, este también. Si fíjense, los que están marcados ahí pueden fácilmente averiguar y luego si haces un clic, por ejemplo, si entramos por el partido de Juntos por el Perú de Roberto Sánchez, encontramos que hay candidatos con 18 sentencias y si quiero ver cuáles son, me voy acá y me doy con la sorpresa de que, por ejemplo, puedo entrar a César Copa o José Praxedes, que también registran sentencias.
Oh, vamos al partido de Álvarez, por último. Este va a ser mi último ejemplo. Perdón, este es de Belmont, que también, dicho sea de paso, lleva candidatos con 13 sentencias, ¿no? El candidato País para Todos de Álvarez, por ejemplo, tiene candidatos con 11 sentencias. Y lo más gracioso es que el fundador de su partido, que es este, que va para senador, tiene las sentencias judiciales de desobediencia y resistencia a la autoridad, violencia familiar, que fue declarado fundada la demanda alimentaria también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una plataforma muy útil para averiguar, como siempre, a quién le estamos dando nuestro voto o a quiénes estamos dando nuestro voto, ¿no? Así es, César. Entonces, sí, pues insistir en las personas que van a tomar la decisión y que no lo han tomado aún, o que piensan que mejor es tener un voto de protesta y no votar por nadie. Tiene que darse cuenta que estos que has mencionado en relación a Renovación Popular, a País para Todos, incluso al partido político Obras de Ricardo Belmont, tienen que enterarse muy bien quiénes son y qué cosas pueden hacer si es que llegan a ser gobierno. Y básicamente, qué tipo de personas pueden meter al Congreso. El tema ya lo vemos en el Congreso actual, ¿no? Hay muchas personas que necesitan reelegirse porque si no lo hacen y pierden el control del Congreso, pueden finalmente sus denuncias archivadas pueden reabrirse y pueden ir a la cárcel. Y los que no están en esa situación, lo que necesitan también es inmunidad, que básicamente ya no se podría hablar de inmunidad, sino de impunidad parlamentaria, que es lo que están buscando a través de encontrar una curul para ellos. Así es que piensen bien, piensen de que no todos los políticos son, digamos, unos santos, pero también hay límites de los cuales uno, en el marco en el que uno podemos calificar como alternativas viables o no. Así es que a estas personas, pues, como dijo una vez más Hernán Chaparro, pónganse hielo en la cabeza, tienen que votar por alguien. El voto en blanco, el voto viciado, lo único que hace es favorecer la corrupción, a pesar de que la intención de su protesta es ir en contra de la corrupción, lo que hace es favorecerla, y voten por partidos que puedan pasar la valla y que resulten una alternativa, una buena alternativa para que las cosas cambien en el país. Ujú. Ese es el mensaje que hemos intentado dar durante todo el programa y durante programas anteriores también, pero más aún ahora que ya estamos a un tris de tomar nuestra decisión el domingo en las urnas. Yo quisiera resumir solamente esto, ¿no? Diciendo esto. El partido de López Aliaga, el de Carlos Álvarez, el de Keiko Fujimori y el de César Acuña son los partidos que acumulan la mayor cantidad de candidatos con sentencias o denuncias por violencia, por corrupción, etcétera, etcétera. Y los partidos que menos tienen entre sus filas a candidatos que tienen denuncias por X razones son los de primero, los de López Chao, que la verdad es que es un partido bastante limpio en ese sentido, los de Marisol Pérez Tello y los de Jorge Nieto. Entonces hay una diferencia enorme entre estos dos polos en términos de ética pública, ¿no? Así que piénselo bien, revisen, por favor. Y en el caso de Roberto Sánchez también es un caso interesante, porque también tiene entre sus filas mucha gente que yo sospecho eh, éticamente no es muy sólida, por decirlo de una manera delicada, ¿no? Perdón, se te ha ido el audio por X razones, no sé. Ahora sí, Ya. sí, lo que pasa es que mi gatita estaba haciendo bulla y con eso, No, pero por favor, un miau siempre es bienvenido. bueno, entonces sí, ya no creo que no hay nada más que decir. Estaremos vigilantes a las encuestas que van a sucederse en el transcurso de la semana. Vamos a estar informados al respecto. Si es que hay
digamos, algún cambio brutal en relación a lo que pueda pasar, qué sé yo, ¿no? Que Keiko ya no entra a segunda vuelta en las posibilidades de las encuestas o que de pronto, qué sé yo, ¿no? Marisol Pérez Tello esté entrando a segunda vuelta, quizás hagamos un programa extraordinario. Pero si no es así, ya nosotros nos estaríamos viendo después de las elecciones para hacer la resaca de lo que ha pasado el domingo. En todo caso, si hay también alguna información que tengamos a mano de encuestas, tenemos la fortuna de no estar en el país, entonces nosotros no tenemos la prohibición de no mostrar las encuestas. Entonces, podríamos, en caso de que haya una encuesta o un grupo de encuestas que a último momento, diríamos, faltando 1 o 2 días antes de las elecciones, muestre una cosa sorprendente, creo que no sería mala idea darla a conocer también, ¿no? Así es esa. Bueno, entonces crucemos los dedos, ya no sé si cruzar los dedos, ponerle velitas a algún santo o esperar que la gente reflexione y definitivamente las cosas aún no están dichas. No, 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 nada Hay está. altísimas probabilidades, por un lado, para Keiko Fujimori que pase a la segunda vuelta, porque es la única con 2 dígitos, el resto tiene solo uno. No sabemos cómo va a pasar el tema de la elección congresal, sobre todo por lo que pueda suceder al interior del país. Si bien es cierto, también Lima tiene la mayor concentración de curules a su favor, definitivamente lo que pueda pasar al interior del país quizás haga el fiel de la balanza, porque si bien es cierto, podría tener mayoría algunos de los partidos que están ahorita representados en el Congreso, no van a tener mayoría absoluta, eso sí es un hecho. No van a tener mayoría absoluta, van a tener que hacer coaliciones. Y si bien es cierto, hay partidos que en Lima no van a tener tanta representación, probablemente en provincias sí la tengan. Entonces, ese es un asunto que lamentablemente ningún encuestador en estos momentos puede darnos luces. Hay que tener que esperar los resultados en el voteo, en el conteo rápido. Mm, la boca de urna quizás nos aproxime un poco más a los que pasen a segunda vuelta, pero en relación al Congreso, creo que vamos a tener que esperar el conteo rápido para poder saber qué cosa va a pasar. Y no nos dejemos engañar por encantadores de serpientes, ¿no? Hay candidatos buenos, pero que no tienen, digamos, el talento para ser grandes comunicadores, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en López Chao. López Chao no es una persona que se distinga precisamente por ser vamos, un Alan García, ¿no? No, no lo es. Es alguien que en ese sentido adolece de muchos defectos. Pero hay que mirar entonces otro aspecto, ¿no? El aspecto de qué tan cercano está a la honestidad, a qué tan bueno puede ser su plan de gobierno, los candidatos que está llevando al Congreso, que creo que tú y yo estamos de acuerdo que tiene una muy buena plancha para los senadores y para la Cámara de Diputados. Lo mismo se puede decir de Nieto en cuanto a a la gente que lo acompaña. Entonces, hay que mirar por ese lado, ya que a veces quienes hablan mejor no dicen nada o mienten, ¿no? Oye, otra vez la gata está interfiriendo en tu vida. Vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días y si no hay nada, digamos, tan espectacular que pueda sorprendernos, ya nos estaremos viendo después del día domingo. Probablemente hagamos un programa también el día lunes de la próxima Sí, semana. claro, claro que sí. Sería lo más conveniente. Así es. Ya, ya, Raúl. O Oye, sea, un enorme abrazo, ¿eh? bueno, tú no vas a votar, lamentablemente. No, no, mira, yo de puro corazón siempre traté de la esperanza, ¿sabes qué? Eso es una falla en mi caso. Siempre tenía la esperanza de regresar y votar allá. Yo voto en San Isidro, critícame, tengo mi domicilio allá. Entonces, siempre he tenido la esperanza de regresar y votar allá. Pero una y otra vez la realidad se interpone, ¿no? Ujú. Así Bueno, que yo sí voy a votar el día domingo, así es que vamos a ver cuántas horas me demoraré en la votación y ojalá que no me equivoque, ojalá que no me equivoque. La recomendación final, memoricen su símbolo, hagan el voto en línea y no se dan problemas con los casilleros a rellenar. Déjenlos en blanco si es que es un poco complicado y si quieren votar por alguien en especial, lleven el papelito para saber qué número tienen que poner.
Sí, 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 en su mano, por favor, como antiguamente. Quizás- qui- Bueno, pues una buena posibilidad. Muy bien, César. Entonces estamos comunicando durante toda esta semana. Seguramente van a haber noticias día a día que van a ser resaltantes y con los que nos siguen nos vemos el día lunes. Si es Listo, que no hay nada extraordinario previamente. así es. Un Ujú. abrazo, Raúl, y crucemos los dedos por nuestro país. Así es. Nos vemos. Chao, chao.